Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Fabiana Trujillo y conmigo se encuentra mi compañera Vanessa Escoda. Hola Vane. Hola Fabi. Y les damos la bienvenida a este episodio 29 de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores, para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. En Tribu Lectora nos reunimos para hablar de libros, de autores, de rutinas de creación y novedades en el mundo de la literatura, algunas recomendaciones, libros, piezas musicales, películas, series. Y bueno, como siempre, antes de iniciar, queremos extenderles nuestra invitación a unirse al club de lectura, sobre todo a los ciclos de lectura de este año, del 2025. Pueden informarse más sobre las fechas y los horarios a través de nuestra página de Instagram, o también, si quisieran, pueden escribirnos directamente a nuestro correo en Gmail, tribulectora.cdl@gmail.com. Así también estamos en Instagram como tribulectora.cdl. Y bueno, Vane, en esta ocasión vamos a hablar de un libro distinto, un libro, bueno, que creo que va con la tradición nuestra de escoger ciertos autores un poco ocultos, un poco desconocidos. En este- Difíciles de rastrear. sí, exactamente. En esta ocasión se trata de una novela de suspense, también un poco como, quizás tenga unos tintes de novela negra, de crimen por ahí. Esta es Sesión en una tarde de lluvia, del autor australiano Mark McShane. No había podido concentrarse en nada desde la concepción del plan. Siempre había una pequeña preocupación rondando su mente. No era la implementación en sí. Había realizado el primero de los dos trabajos principales programados y estaba tan satisfecho con el éxito que el miedo a realizar el segundo se había reducido. El resto dependía de su esposa. Ahora no se trataba de lo bueno o lo malo del plan. Aunque nunca en su vida había hecho nada malo a sabiendas, condonaba el acto ilegal porque Myrna decía que era un medio para un fin que beneficiaría a la humanidad. Y él creía en lo que decía Myrna. Ella también decía que solo era técnicamente ilegal, ya que no tenían intención de quedarse con el dinero y la niña sería devuelta sana y salva. Ella admitía que, en cierto modo, era moralmente incorrecto secuestrar a un niño, pero solo eran 3 o 4 días y no había posibilidad de malos tratos. Era casi como unas pequeñas vacaciones. Escuchamos un fragmento de Sesión en una tarde de lluvia del autor Mark McShane. Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Y bueno, para empezar, como siempre, conversaremos un poco sobre este autor con respecto a sus datos biográficos para localizarlo mejor en el mapa, y también conocer un poco más sobre su recorrido por su camino en la literatura, ¿no? Mark McShane nació en Australia, pero él se educó en Lancashire, en Inglaterra. Sus padres eran gitanos, así que él estuvo acostumbrado a estar de un lado a otro por una gran parte de su vida. 3 décadas se menciona que estuvo viajando por todo el mundo, pero que finalmente se estableció en Mallorca, que fue el mismo lugar en el que fallecería.
En 1960, él escribió su primera novela, que se encuentra en inglés como The Straight and Crooked. Eh, Además, McShane fue el creador de un tipo especial de literatura, de escritura, que es un poco más sobre el suspenso sobrenatural. Y por algún tiempo, con algunos de sus textos, no todos, él decidió utilizar un seudónimo conocido como Mark Lovell, para explorar ese género en el que también no solamente indagaría en el suspense, sino un poco en las parodias de personajes de espionaje. Uno de sus personajes más conocidos con ese seudónimo, o sea, bajo ese seudónimo, sería el espía Appleton Porter, que es un personaje que se ha conocido en sus novelas y ha sido traducida en muchos idiomas. Esta saga de novelas incluye títulos como El juego del espía, El espía con la cabeza en las nubes, eh, Apple Spy in the Sky, que no sabría muy bien cómo traducirla, y que incluso también fue filmada por Burt Kennedy con Donald Sutherland como Porter, como este espía. Concesión en una tarde de lluvia, el libro publicado en 1961, McShane alcanzó una celebridad que hubiera sido la envidia de la protagonista de la novela, de Myrna Savage. Ujú. Y de hecho en el año 64, o sea, a muy poco tiempo de haber sido publicada, se transformó en una película. Brian Forbes la llevó al cine y tuvo, bueno, actuaciones extraordinarias que merecieron premios y nominaciones. Uno de ellos es Richard Attenborough, que ubicarlo, digamos, en algo más próximo en el tiempo, es el señor Hammond en Jurassic Park. Sí. Como para que nos ubiquemos de quién estamos hablando, ¿no? Bueno, Stephen Schwartz hizo una versión del libro para ópera también y a su vez una adaptación para la radio emitida en la BBC. Así que es un libro que a pesar de que en español recién lo tenemos disponible, en inglés fue un éxito y aún así su autor es un autor desconocido o difícil de rastrear, como decíamos al comienzo, ¿no? Pero estas no fueron las únicas adaptaciones que tuvo el Sesión en una tarde de lluvia. Hubo una, bueno, dos más de hecho, una en el 2000 por el director japonés Kiyoshi Kurosawa. Él se apropió o consiguió los derechos del libro para poder adaptar y, bueno, de alguna forma también readaptar porque su versión es distinta y creo que cada versión incluye o tiene algunas modificaciones. Su película se llama simplemente Sesión y es más bien o está más bien inclinada al terror. Después, más adelante, en el 2021, el director sueco Thomas Alfredson, que es conocido por una película también sobre lo sobrenatural, que se llama Déjame entrar, que es del 2008, es una película de vampiros, o bueno, sobre eso, pero con una perspectiva totalmente distinta. Él asimismo adquirió los derechos y decidió que adaptaría esto, la obra de McShane, al cine. Bien, la edición en español de este libro que está disponible, que se consigue, no recuerdo bien el año, el 2022, con traducción eh, de Teresa Arijón, es edición de La Bestia Equilátera, la editorial argentina La Bestia Equilátera. Bueno, dejando un poco de lado la biografía del autor, conversamos algo sobre la historia que nos cuenta este libro. Sí, esta historia gira en torno, como escucharon un poco en el fragmento que leyó Vane, sobre una mujer llamada Myrna Savage. Esta es una mujer que posee ciertas habilidades extrasensoriales y que se dedica a trabajar como medium, como espiritista, quizás sea otra palabra también para lo que hace. Este trabajo lo lleva a cabo en Londres y ella tiene una obsesión. Su obsesión es querer en algún momento alcanzar la fama que ella cree que merece y el reconocimiento que ella cree que debe obtener.
a pesar de que ella se dedica a este tipo de sesiones, no ocupan mucho tiempo en su agenda semanal, se reúne con algunas personas que ya son parte de la comunidad donde ella vive, con ciertas mujeres que están inclinadas a estas creencias también, pero que no son lo suficiente para ella como para sentirse reconocida en el mundo por lo que ella sabe hacer. A esto hay que sumarle que su esposo es más bien un hombre muy, ¿cuál sería la palabra? Mm, Muy Es introvertido, como, sí, muy indeciso. sí. mm, Digamos que la que está al mando es Mirna en la Sí, historia. totalmente, así es. Sí. Y su esposo Bill tiene además problemas de salud, lo cual le sirve de excusa para no trabajar, básicamente. Sí, exacto. Y estar más bien a la merced de lo que ella diga, porque también es la persona que provee en ese hogar de dos. Y bueno, esta es la historia de ella y de cómo decide ingeniar un plan para conseguir ese reconocimiento, un plan que excede cualquier cuestionamiento moral, un plan que ya podemos a través de él ver la forma en la que funciona la mente de Mirna y los extremos a los que ella está dispuesta a llegar para poder alcanzar ese reconocimiento, ¿no? Ella decide que van a secuestrar a la hija de un señor, de un hombre adinerado, que la tendrán retenida unos cuantos días, pedirán un rescate, pero no habrá forma de que encuentren a esta niña a menos de que ella, que también buscará las maneras de llegar a los padres de esta chica, eh, se los pueda compartir en sesiones o a través de sus poderes sobrenaturales o espirituales. Sí, es lo que podríamos llamar un plan maquiavélico, ¿no? O sea, para Mirna, el objetivo final, que es que ella reciba el reconocimiento que merece por sus poderes, que además van a ser un beneficio para la humanidad, eh, eh, digamos, esa meta final amerita hacer este tipo de cosas, que son como Ujú. ella como que lo minimiza todo el tiempo, ¿no? Minimiza. Y el esposo se lo repite a sí mismo para tratar de convencerse, pero ella está absolutamente convencida de que el delito no es tan grave. O sea, son unas mini vacaciones. Y bueno, no queda mucho más que decir que no va a resultar esto, ¿no? Nunca va, no va a ser como ella pensó, van a haber muchas situaciones, muchos giros que los van a colocar a ellos dos en situaciones muy, de mucho aprieto, la verdad, muy terribles, pero que de alguna forma también, a pesar de que no sean los resultados que ella quiera, sí nos van a permitir ver sus habilidades en acción, lo cual es bastante interesante y se disfruta, creo yo, como lector, ¿no? Porque por algunos momentos dudamos de eso. ¿Qué es lo que puede hacer Mirna? ¿Realmente lo puede hacer? Pero después vemos y parece que sí lo puede, sí lo puede hacer. Digamos, es un libro que tiene un ritmo muy ligero para la lectura. Es un libro que uno empieza y prácticamente que nos lleva en el cauce hasta el desenlace. Y tiene algunos giros en la trama que lo hacen sumamente interesantes porque nosotros sabemos desde el comienzo quiénes son los responsables de esto que va a pasar, ¿no? O sea, la historia la narran ellos. Bueno, no es que la narran ellos, pero la conocemos desde su punto de vista, desde su lugar. Entonces ya sabemos quiénes son los culpables, pero el autor logra, a través de algunos giros en la trama, mantenernos al acecho y a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Sí, creo Con este plan que que parece perfecto, pero que no lo es. tal vez no es tanto un quién lo hizo, sino por qué lo hizo y cómo lo hizo, ¿no? Es eso, creo que lo que el narrador nos trata de demostrar o quiere que veamos.
escuchábamos Just a Burning Memory de The Caretaker. Hay algunos temas interesantes, como por ejemplo la relación tóxica que tiene esta pareja, Myrna y Bill, que como está ya, como lo había mencionado Vane, Bill tiene algunas cuestiones de salud y también para empezar su personalidad es sumamente sumisa y pasiva y está siempre bajo las órdenes de Myrna y lo que ella quiere hacer, de las ambiciones que tenga y los deseos que quiera alcanzar. Y por otra parte, Myrna tiene no sé, esta obsesión, ¿no? Por alcanzar todo ese reconocimiento y tal vez un poco de delirio de su propia habilidad como medium. Y esto es algo que no hay ningún balance ahí, ¿no? O sea, totalmente está inclinada la balanza hacia Myrna, Bill está en completa, está desamparado de cualquier otra ayuda o perspectiva y solo le queda hacer lo que ella quiera, así que no hay quien la frene a ella, no hay cómo detener el plan. Y eso también me recuerda lo que mencionabas, Vane, de que todo el tiempo está pensando en cómo es este plan. ¿Realmente es lo que ella dice, ¿no? ¿Es algo para la humanidad o no? Sí, él se fía completamente del criterio y de los dones que tiene Mirna. Y como vos decías, bueno, es un hombre enfermizo, nervioso, que sufre Sí, de artritis, tiene ah, asma. sí, Entonces, eso le impide trabajar y el hecho de que Mirna sea la que sostiene el hogar lo hace vivir con cierta culpa de no ser el proveedor. Eh, sí. Pensemos que es, bueno, no tenemos exactamente la fecha en la que transcurre la historia, pero estamos hablando de primera mitad del siglo XX, probablemente. Y además con algo que para el público inglés, o sea, uno entiende el éxito porque para el público inglés las sesiones de espiritismo no son tan extrañas o tan Ajenas a sorprendentes como ellos. pueden ser para nosotros, ¿no? En fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el espiritismo en Inglaterra era algo de uso común e inclusive hay mm, decenas de escritores famosos que participaban de estas cosas, el espiritismo, la lectura de las manos o del tarot y este tipo de artes Ocultas. psíquicas, ocultas, no sé. De hecho, existe en Inglaterra la Sociedad de Investigación Psíquica, ¿no? Sí, sí. Hasta el día de hoy existe, tienen su página web, sus publicaciones regulares. Ayer aplicamos, estamos. Y estábamos viendo a ver si tienen alguna vacante. Sí, 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 totalmente. Estaba recordando un poco cómo, por ejemplo, en la obra del el fantasma de Canterville, sí, también hay muchas referencias a eso, al mundo de lo psíquico, sobrenatural, de la vida más allá de esta vida, que es la historia de un espíritu que está tratando de encontrar su lugar, ¿no? Y los que se quedan pensando, bueno, ¿cuál es ese lugar? ¿Por qué no va más allá donde tiene que ir? Sí, bueno, y de hecho su autor es uno de los grandes Sí, protagonistas de este escenario, de estos consumos de Londres y de Inglaterra de aquellos años, ¿no? Y también hay presencia en otras de sus obras, como el retrato de Dorian Gray. sí, sí, es verdad. Oscar Wilde es uno de esos que en vida fue, bueno, todo un personaje, ¿no? Como sus propios personajes. Rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. Mark McShane, como decíamos al comienzo, es un personaje, o perdón, es un autor que es esquivo a las búsquedas
en los motores de búsqueda de Internet. Pero lo cierto es que en su época fue un escritor muy prolífico. Hablamos de una cincuentena de libros escritos. eh, y contábamos también la cantidad de adaptaciones que se realizaron de una sola de sus obras, que es Sesión en una tarde de lluvia. Y ahora ha sido recuperado en español por la editorial La Bestia Equilátera, pero es interesante ver cómo toda esa fama o todo ese éxito que tuvo se diluyó con el tiempo al punto de que no tiene ni siquiera perfil en Wikipedia. Y, Entonces es bastante complicado no solo encontrar datos biográficos, sino también hablar de sus rutinas de creación, como nos gusta hacer en esta parte del episodio, pero aún así estuvimos buscando pistas en reseñas y en perfiles escritos por periodistas y por críticos literarios. Entonces, una de las cosas que encontramos es que a McShane lo comparan con otro de nuestros queridos autores de lo sobrenatural, que es Michael McDowell, del que ya hablamos en el episodio de Los Elementales. Eh, y se habla de él como un escritor trabajador, ¿no? Como no estos escritores que ven su trabajo o su creación como una cuestión elevada y artística, sino que trabajan para vivir de esto, ¿no? Era lo que el objetivo que él tenía, trabajar para vivir de la escritura en la medida de lo posible y entretener al público, ¿no? Y una de las cosas que se menciona sobre McShane es que, a diferencia de McDowell, en esto sí, más que preocuparse por su estilo, que a veces se acomodaba al estilo dependiendo de la historia que quería contar, porque él trabajaba también con esto de las parodias, a él le interesaba la eficacia de la trama. Y lo vemos en este libro, ¿no? La idea del plan perfecto, de revisar permanentemente para ver si hay pequeños errores o deslices que hacen que el plan no sea exacto y perfecto como esperan los protagonistas, ¿no? y sí, realmente no hay muchos datos en Internet. Seguramente en bibliotecas, quizás bibliotecas de Reino Unido, de Australia, tal vez hay algún registro sobre este autor. Pero por lo demás solo sabemos esto y también sabemos que, como mencionamos al principio, él pertenecía a una familia romaní o también como se conoce gitana. Así que los viajes estaban a su disposición continuamente, eran parte de su vida y él continuó con esa tradición o esa manera de vivir más bien hasta su edad adulta y hasta que decidió situarse en Mallorca. Le gustaba más que nada en lo posible, creo yo, así como no estaba, como dijo Matt Vane, no tan enfocado en la forma mucho, siempre, ¿no? Quería entretenerse y le gustaba escribir. Y escribía no solamente para vivir, pero también para disfrutar de eso que escribía. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Bueno, y Fabi, llegamos a las recomendaciones. La verdad es que hay muchísimos libros de McShane, pero en español solo tenemos disponible uno y esperamos que próximamente pueda haber más. Ojalá pase como con McDowell, que Sí, ahora hay como una especie de furor y algunas editoriales como Blackie Books o La Bestia Equilátera han hecho traducciones y las tenemos disponibles. Bueno, ojalá pase lo mismo. ediciones preciosas. Sí, sí, sí. Sí, además, es cierto. Así que bueno, esperamos que pueda haber más de McShane próximamente, pero lo cierto es que, así como se lo comparaba con McDowell, nosotros también queremos recomendarles una vez más el libro Los Elementales de Michael McDowell, que además comparte un dato interesante, ¿no?
Sí, de hecho, el apellido común. sí, llegamos a ese descubrimiento muy poco antes de empezar a grabar este episodio, pero fijándonos en el nombre de la protagonista de McShane, que se llama Myrna Savage, y que por otra parte uno de los personajes de McDowell en Los Elementales es esta señora, la señora Marianne Savage, ¿verdad? Si no estoy mal, Marianne Savage. Entonces yo me preguntaba y le pregunté a Vane cuál fue primero, ¿no? ¿Qué nombre llegó primero? ¿Qué influencia tal vez estuvo por ahí? ¿Qué conexión hay? El libro de McShane se publicó en el 61 y el de McDowell un tiempo después, así que son solo teorías, ¿no? Puede ser que lo haya leído, que algo en ese nombre le haya gustado. Definitivamente ese apellido es muy potente, es fuerte, ¿no? Savage. Y otra recomendación que queremos traerles tiene que ver con un libro bueno, ya hace un par de años, creo que es 2021, llamado La aventura sobrenatural, de dos autoras argentinas, Bettina González y Esther Cross. Eh, es un libro, si les gustan estos temas, es un libro fantástico, porque tiene en capítulos muy cortitos pequeñas historias que ellas recuperaron de investigaciones en bibliotecas, principalmente en inglés, en la que recuperan estas costumbres, estos hábitos de participar o de creer o de convivir con experiencias sobrenaturales de autores, de intelectuales y científicos muy conocidos, pero que son historias que estaban ahí como veladas. No sé si ocultas, pero no son las por las que los conocemos a todos ellos. La aventura sobrenatural trabaja con un periodo de tiempo que es el que decíamos antes, perdón, fines de siglo XIX, principios del siglo XX, eh, y la confluencia de ciencia, espiritismo, ocultismo y magia que había especialmente en Inglaterra, pero en otros países de Europa como Francia, por ejemplo, como Italia y cómo artistas y escritores se dedicaron a experimentar y estudiar estos fenómenos. Y se habla de autores como Oscar Wilde, por supuesto, Sí, que es uno de los como grandes protagonistas, aparece permanentemente, William Yeats, Stevenson, Sigmund Freud, Freud, ¿no? sí, Entre otros, que por ahí en español no son tan conocidos. Así que muy recomendable. Además tiene capítulos cortitos, entonces es un libro para tenerlo ahí y a mano cuando uno tiene un ratito, lee como un pedacito de chocolate pequeñito, se da el sí, gustito. un break literal. Y después hay otro, no es un libro, sino que es parte de un libro, es una novela del escritor argentino Diego Mucio, que pertenece al libro Las Esferas Invisibles y se llama El Camino de la Mangosta, que es una novela que habla sobre un aprendiz de relojero a principios del siglo XX, otra vez estamos en esta época, y comienza a trabajar bajo las órdenes de Thomas Sheridan, un fotógrafo que tiene un oficio bastante particular como fotógrafo. Él se dedica a fotografiar a las personas, es como que hace guardia con su cámara esperando que la persona muera para fotografiar el instante en el que la persona o el espíritu o la esencia de la persona abandona su cuerpo. Pero ¿por qué hace esto? Además de, obviamente, el marketing obvio, ¿no? De ofrecerle a las familias ese retrato particular de la persona antes de que deje de ser quien era. Él extrae de esas fotografías algo particular que le permite a él prolongar su vida, ¿no? También hay como todo este trabajo acerca de Dorian las Gray, ciencias ocultas. ¿Cómo? un poco como Dorian Gray, Tal para cual, sí, sí, sí. mantenerse joven, la idea. Algo así, sí. Y también están estas cuestiones relacionadas con el consumo del opio, Mm, ujú. con algunas tradiciones orientales. Bueno, una pequeña novela que como las otras dos del libro son muy buenas.
Sí, y con respecto a series o películas, tenemos en películas algunas de las que ya hemos mencionado, que también, por ejemplo, para mí son algunos pendientes. Ver la primera adaptación de Sesión en una tarde de lluvia de Brian Forbes. Esta se publicó, se compartió en el año 64. Está como Seance on a Wet Afternoon. La traducción es exactamente la misma en español. Después está Seance, o Seance, espero pronunciarlo bien, de Kiyoshi Kurosawa, que es de la que hablábamos del año 2000. Y ya entrando en otras películas que también exploran lo sobrenatural, pero un poco más con terror, eh, la saga del Conjuro, que abarca desde el 2013 hasta este año, que en septiembre de este año se estrena la última entrega, que es Expediente Warren, el último rito. Y hay una última película que me recordó de cierta forma a este asunto de los secuestros, que es El teléfono negro. Es una película del 2021, The Black Phone en inglés. El director es Scott Derrickson y es la historia de un hombre que secuestraba niños y los mantenía en una especie de sótano, pero el protagonista de esta historia, este niño, logra una conexión sobrenatural con los espíritus de los niños que habitaron esta habitación en la que él ahora está secuestrado. Sí, realmente es un tema interesante y que ha dado bastante en la literatura y en el cine. Seguramente hay mucho más. Solamente una pequeña mención a algo que encontramos en un podcast que les recomendamos mucho si les interesan estos temas, que es el podcast Objetos fuera de tiempo, del escritor Marcelo Acevedo. Él tiene un episodio puntual que se llama Música Jauntológica, que tiene que ver con esta música relacionada con las presencias sobrenaturales, con los espíritus, con las casas encantadas. Y en el caso de la música jauntológica es interesante ver cómo se logran estas sensaciones a través de la mediación de la tecnología, ¿no? Que también son muchas de las tecnologías que aparecen en esta época, como el fonógrafo. De hecho, Edison es uno Sí, de los ¿verdad? personajes que también está asociado al espiritismo, ¿no? Entonces hay como una conexión ahí entre la aparición de ciertas tecnologías y ciertas investigaciones científicas que eran como un caldo de cultivo interesante Sí. para estas prácticas. Muy bien, hemos llegado así al final de este episodio, el episodio 29 de Tribu Lectora. Les agradecemos por acompañarnos, por escucharnos y los esperamos en el siguiente episodio. Les recordamos que nuestros episodios están disponibles en Spotify, también en YouTube, y nos escuchamos en el siguiente episodio con más para leer, pensar, hablar y seguir leyendo. Adiós, Hasta Juana. la próxima. Tribu Lectora.